déjame hacer una pregunta. Santos, ya que tú has estudiado Juan 1:1, Ajá, cuando dice ese verbo era Dios, ajá. ¿Quién ¿qué es Dios palabra se ahí? usa en el griego? ¿Qué palabra se usa? ¿El Ajá. teos o el teon? ¿Qué palabra se usa? Bueno, está hablando de Dios el Padre, ¿no? Por eso, tú has estudiado, mencionaste el griego. Voy a tomar tu palabra. Ujú. ¿Qué palabra se usa? ¿El teos o el teon? ¿Qué palabra se usa ahí? Ah, el No teón es sabe, no sabe. el teón No sabe porque si no también hubiese usado el griego Claro, para el Señor de 1 Corintios 8. claro. Entonces, por eso te digo santitos. O sea, si, Ajá. bueno, sigue, Santito, no te preocupes. Yo también te Santos, vos no estoy viendo. sabés griego. Vos estás hablando por lo que te han dicho. O sea, vos no estás hablando por tu propia cuenta. Ok. Lo que Yo estás entonces haciendo vos es te espejo hago de la lo que pregunta otros te para han dicho. atrás a ti. Te hago la pregunta para atrás simple. Para ti el verbo, ¿qué es si tú fuiste a la escuela, ¿qué es un verbo para ti? ¿Es alguien o es Lo que en el texto, vos me hablaste del texto original. El No, texto estoy original hablando habla del del logos. verbo, porque tú estás El texto mencionando. original habla del... No, discúlpame, Santito. Ajá. El texto original, vos me estás hablando del griego, vamos a hacer interlineal, habla del Ajá. logos, no dice verbo. Ajá, logo. Habla Entonces, del ¿qué es logos. logo para usted? El logos es un término griego. Ajá. Pero, ¿qué es? ¿Qué significa? Vamos a preguntar a alguien que sepa. El término logos es el origen griego y tiene varios matices de significado. El logos es la palabra en cuanto meditada, Ah, entonces la reflexionada, palabra razonada. no es alguien. Perdón. Dice varios matices, no te quedes con el primero. Puede Ajá. traducirse en distintas formas: habla, palabra, razonamiento, Ajá. argumentación, discurso, introducción. También Ah, puede entenderse como inteligencia, pensamiento, sentido. Ha anfitrión. sido y Anfitrión, ¿viste suele que ya cayó traducirse. este Ay, muchacho? ¿Qué por significa favor, logos? Santito, por favor, Tonio, Santito. todavía no pudiste traducir logos, que significa hijo, o Jesucristo, como Sí, piensa no. que dice Juan 1:1, que el Tranquilo. verbo es Tranquilo, Jesucristo. tranquilo, David. Dice, Por eso, Tranquilo, David. eso tranquilo, porque Ahorita, el te está logos preguntando Santos. habitó entre nosotros. medita Juan Dice, ha 17:5, sido David. y suele Medita Juan traducirse en 17:5. lenguas romances. Yo te voy a aplicar Juan 17:5, si querés, si no entiendes. Medita. En el Por griego te ahí. gusta, leemos. No, No tú te meditas preocupes. Apocalipsis 1:8, que diciendo que Jesucristo es el que está sentado en el trono y Mi el alfa y el estimado, omega. ¿cómo te voy? Ahí medita bien Toñito, quién dame es paz, el que dame está paz. sentado en el trono y quién es ¿Cómo te voy a el decir que alfa y el omega. Jesucristo está... David, ¿cómo te voy a decir que Jesucristo está sentado en el trono en Apocalipsis 1:8 cuando no Tú me habla que está dijiste, sentado en el trono? ¿sí? Cuando no ¿Te lo habla leo? ahí. Tú me dijiste que No, pero Apocalipsis 1:8 es Jesucristo, ¿sí o no? claro, cuando menciona que Ah, el Dios bueno, entonces ya afirmaste Todopoderoso que ha de algo venir, que estás ya negando hace escúchame, unos segundos atrás. ya, ¿Cómo vas a escúchame. negar a Jesucristo? ¿Cómo vas ¿Cómo a voy No, a negar? yo te lo leo negar de cuando nuevo. estoy sustentando? El que Escúchame. estaba con el Padre antes que el mundo fuera, ¿cómo lo vas a negar? Claro, ¿tú por qué no quieres leer ¿Cómo te Juan No, vas a llamar 17:5? cristiano porque negando te a voy a explicar, te tengo que explicar Claro, lo que dice Juan 17:5. entonces no somos No. cristianos si Estás, negamos a estás negando al Jesucristo. autor de la vida, viejo. No, Claro. ¿dónde dice que Jesucristo es el autor de la vida? Estás negando al autor de la ¿Quién es el vida. camino, la verdad y Tonio, la ¿tienes un vida? versículo que ¿Quién es Jesucristo el diga, soy camino, el autor David? de la vida? David, pero ¿quién ¿No es el dice el camino, texto, la verdad y no la dice el vida? texto mataron al autor de la vida? Dice el que es el Sí, lo autor de dice. la vida, el camino. Hechos Jesucristo 3, dijo que 15 y era el autor 17. de la vida, como se le preguntó a Tonio. ¿Tiene ese versículo? Hechos 3:15. No, pero de Jesús, de la boca de Jesús, que haya enseñado que Él sea el autor de la vida. Vamos a leer Jesucristo Hechos dice 3, que el 15 y Padre tiene 17. vida en sí mismo, da al Hijo Hechos tener 3, vida en sí 15 y mismo 17. y lo tuvo que Hechos resucitar 3, al 15 tercer y día. 17. Vos estás Pero negando no textos vas, bíblicos, mi pero amigo. no, vos me estás No destruyendo niegues, de esto de no después de niegues la muerte Biblia. de Jesús, una doctrina, pero no me estás afirmando que Jesús haya dicho que Él era autor de la Dice, vida. ustedes No me mataron quieres al un autor de la vida, versículo, pero Dios pero lo levantó Jesucristo, de entre los muertos. el Y autor de la nosotros vida somos... lo tuvo que hacer que otro lo levante entre los muertos, Tonio. Pedro mintió cuando dijo que él era el autor de la vida. Cállense, Pedro mintió. cartocho. Dice, ustedes mataron Pedro al autor de mintió. la vida, pero Cállense, Dios lo levantó cartocho. de entre los muertos. Y nosotros somos Cerrochita. testigos de ello. Tú Por tienes testigo de los la apóstoles fe en confesando el que nombre de Dios Jesús. levantó a Jesucristo, ¿Vos te das cuenta que tienen fe en Jesús? pero no lo llaman Dios. No había Tú tienes nadie. a un Hubo Dios fe en, que levanta a discúlpame, Jesucristo de entre los hubo muertos al fe en tercer día, Moisés. Hubo fe ¿no? en Moisés. Hubo fe en Moisés.
No, ¿Hubo fe en Mois- Abraham? tampoco. ¿Te lo explico? Bueno, y acá Moisés tienen golpeó, fe en Jesucristo, papá. Moisés golpeó la roca y no se le permitió entrar en la tierra prometida. Abraham Ajá. no, ¿cómo te puedo decir? Negó que tenía Los mujer cristianos por miedo tienen al fe en faraón. Jesucristo. Los Tenés a cristianos tienen fe en hombres Jesucristo. como Abraham y Moisés que no tuvieron Los fe. cristianos que Va, tienen lleva fe en fuego, Juan Jesucristo. Rocha, va, lleva fuego. Cállese, ¿cómo es eso? Purgatorio. No, yo me voy a bajar. Acá no La verdad que me predicamos el entristece. purgatorio. No, predicador, me estás entristeciendo. No, Discúlpame. yo te lo leo de nuevo, Apocalipsis 1:5. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. No dice que Jesucristo, el Dios, primogénito de los muertos. Tú no me tienes a un Jesucristo Dios. Jesucristo es un testigo, es un enviado. Nunca dice que sea Dios ni parte de la Trinidad. David, ya Dice se fue, así- ya, tranquilo. David, ya se fue, ya. Se fue. Pero yo le quiero responder al señor Santos. Hermano, Para suba. salir ahí. David, Amigo Santos, tú dijiste que ese verbo es algo. Acabas de decir que ese verbo es algo. Permíteme, quiero David, hablar con el ¿puedes leer? anfitrión. David, pero tranquilo, yo ¿Yo? digo esto y callo. ¿Puedes Digo subir esto a y callo. Egna, anfitrión? Si puede, Egna. A Digo ver. esto y Egna callo. Solís. Mira, O- Apocalipsis 19:13, ¿qué dice? Puedes leerlo, Davidcito, y yo me callo, tranquilo. El señor Santos ha dicho que ese verbo es algo. Vamos a leer si ese verbo es algo. yo dije que el verbo no era alguien, dije yo. Es la palabra, dice Ya, ahí. por eso. Tú al decir que no es alguien, estás obteniendo que es algo, mi estimado. Ah, Pues, yo no te dije que era algo, te dije que porque Ya, tú si me no es alguien, ¿qué es? Si no es algo, ¿qué es? ahí dice el verbo, la ¿Qué es? palabra de Por Dios, eso, no. ¿qué es? Ya, ¿qué es? Por eso. Si no es alguien, ¿qué es? Para mí es la palabra de Dios. Pero Ahí si no dice, es alguien, ¿qué es? Por eso. O sea, es la palabra. es la palabra, el verbo, logos. ¿Esa palabra se hizo carne o no se hizo carne? En Juan 1:14. Sí, cuando Jesucristo vino a predicar el evangelio, Por eso él te digo, predicaba de esa logos, la palabra, palabra. ese verbo de Juan 1:1, ¿se hizo carne o no se hizo carne? Cuando Jesucristo la anduvo predicando, ahí es donde Por se eso te manifestó la estoy palabra. citando Juan 1:14, ese verbo de Juan 1:1 que dices tú, ¿se hizo carne o no se hizo carne en Juan 1:14? Yo tengo el texto para darte, pero no lo tengo ahorita. Por aquí. eso te digo, te estoy respondiendo, te estoy leyendo la Biblia. Dice que ese verbo vino y se hizo carne. Juan 1:14. No pueden con el texto, lo tienen que negar. ¿Quién está Jesús, negando Dios. nada? Nadie está negando Palabra nada. significa hijo eterno. Ajá. Verbo, Yo te logos, pregunto. palabra significa hijo eterno. Y mira, de hecho la definición, la identidad de ese verbo, Juan mismo te lo da. ¿Ya? No, Y no, dice pero que no es me el tienes que verbo- traducir. No, yo no te tengo que traducir nada, Juan. Tú autor entonces no mismo tienes te da de- un hijo eterno en el principio. Juan, mira, el apóstol Juan te da la identidad de ese verbo y dice que ese verbo era Dios. ¿Qué más quieres? ¿Dónde dice que el verbo era Dios? ¿Cómo? En el principio era el verbo, ¿o no? Ajá. Y luego, qué más sigue? Pero, ¿era el principio? ¿Verbo tiene principio, sí o no? Continúa tiene- leyendo, Juanito. Estaba en No, el no, principio, bueno. mismo. Tienes a alguien existiendo en el principio un verbo. Dice que este verbo estaba con alguien y este verbo estaba con Dios. Y este verbo que está con Dios, Juan lo llama Dios. Pero no dice que sea un Dios. Ah, lo llama Es Dios. por Te asignación. pregunto, en la eternidad, A antes ver. de que se encarnara, ¿cuántos dioses habían? ¿Dice dioses? ¿Qué No, tú eternidad? eres que estás diciendo que tú estás diciendo que hay No. dioses. Yo no te No, estoy diciendo yo que dije hay en el- dioses. Yo no, tampoco dije dioses. Dije en el Ajá. principio era el verbo. Este verbo tiene un Ajá. principio. ¿Sí? Estaba con alguien No, y este verbo ahí, estaba con ahí Dios. dice el verbo tiene, a ver. Ahí dice, Ah, el verbo pues, tiene un principio. Dice, el verbo ¿sí? tiene un principio, así dice. Vamos a leerte, ¿no? Juan 1:1. Dice, el verbo tiene un principio, el verbo tiene un en principio. el principio era el verbo. Ujú. Dice, ¿vos estás negando recién eso? No, Que no, Juan te yo está no dando niego. el origen del verbo. En el principio Ujú. era el verbo. ¿Cuándo era el verbo? No, él- En el principio. ¿Sí o no? Ujú. ¿Pero por qué ¿Qué lo más negas? dice? Bueno, No, y el- continúa. Y el verbo era con Dios.
No dice que el verbo era Dios, sino que estaba con No, Dios. continúa. Este loco. Y el verbo era Dios. Ah, ¿cómo dice que dice? ¿Cómo dice? Y el verbo era Dios. ¿Era qué? Un Dios, ¿sí? ¿Un Dios o era Dios? Era un Dios. Te dice que al principio tienes a un verbo. Y este verbo Era estaba un Dios, con Dios. dice, era un Dios. Y el verbo era Dios. Te está diciendo que este verbo era poderoso, nada más. No te dice que sea un hijo eterno. No tenés en el principio a Jesucristo. No tenés en el Yo no principio te al hablé de Cordero ningún hijo inmolado. eterno, no te Sí, ¿cuándo me yo dijiste mencioné hijo recién que el eterno? hijo eterno. A ver, Lo tengo ¿cuándo grabado, lo tengo mencioné yo la grabado. palabra Sergio. hijo eterno? A ver, charlatán, ¿cuándo mencioné ¿Sí? yo la palabra hijo eterno? Cuando dijiste que el verbo es Sergio, Jesucristo. Cuando dijiste que el Sergio, verbo en Hijo Juan 1:1 es eterno. Jesucristo. Está Santo el testigo. Sergio, Sí, dime. Sergio, aquí estamos un diálogo y no estamos aquí ofendiéndonos. ¡Ah! Aquí Juan estamos. Rocha va a llevar candela, este va a llevar fuego. Sergio No, cree pero en el nadie está purgatorio, es ofendiendo. católico, Sergio, romano y Estamos trivial. dialogando Sergio, todos. Nadie está Sergio, ofendiendo. Sergio, Dime, Sergio, dime. quiero hablar contigo. Ok, Ajá. Juan 1, Eres el discípulo de Juan Rocha, eres el discípulo. escucha pues. Ok, Sergio, ¿quién es Juan Juan, Rocha, Sergio? Aclárame eso. Yo no conozco Sergio, mucho. David. no, yo quiero Ah, hablar David, contigo. Juan Rocha. Ok, Camino, espérate, quiero hablar con Sergio. Un segundo. Sí. Ok. A ver, vamos a hablar. Escucha, pues, pero callate, David ya pues. dijo que era un Dios, ya David dijo que era un Dios. No, Yo te espérate, pregunto, espera, que él por está eso vamos a dialogando dialogar. contigo. Por eso vamos a ir a dialogar contigo ahorita. Vamos a ir a dialogar ok. contigo. Ya que tú tienes la misma Ok, postura ok. que David, Tú sabes escucha. Escucha. Escucha, ya que tú tienes la misma yo estoy postura que hablando David. primero. Te estoy aclarando algo. Déjame hablar. Ok, en Juan 1:6 dice. No. A mí eso de Dice. como chapulín no me gusta. Vamos primero desde el principio, Juan 1:1. Primero vamos a ver quién es ese verbo. Pero tú sabes Después que identifiquemos, en Juan 1:6 hay un hombre. después que descubramos la identidad de ese verbo, vamos a donde tú Pero es quieras. que tú tienes que leer el 1:6. Dice que ahí hay un Ajá, hombre. o sea que tengo que leer el 1:6 y luego me voy al 1:1. Ok, espérate. Dice que ahí Ese loco. escucha pues, que vos, ¿cómo? Tú me estás faltando respeto. Dice, O sea que el apóstol Juan escribió al revés. Lo escribió al revés. Oye, este loco, oye, David, ¿qué pasa ahora? Tú Eso no puede me ser. puedes demostrar que en el principio era el verbo, que Jesús dijo ser el verbo. ¿Cómo va a decir? Sergio, verbo, ¿qué significa? ¿Jesús? Mira, Tú me estás diciendo Juan David, 1:14, que da mira, me voy a poner especificaciones serio, de quién es ese verbo. Me voy a poner Léalo serio, de nuevo. Léalo de nuevo. Mira, quien describe a ese verbo